Hey, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al podcast de Diarios de Entrenamientos. Hoy estamos muy contentos por poder comenzar una vez más la grabación de este podcast. Estamos con mi amigo Agustín de la Rosa. ¿Cómo andas, mi Agus? ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Y pues hoy traemos un tema bien aplicable para quien nos esté escuchando, que tenga la idea de empezar, cómo empezar en un gimnasio. Vamos a hablar un poquito de eso. Sí, por ahí le hice la propuesta a Agus en el podcast pasado, que a ver si grabábamos unos capítulos hablando sobre cómo poder crear tu propia rutina y posteriormente a ver si podemos armar uno de cómo poder crear tu propia dieta. ¿Cómo ves? Sí, claro. Y a lo mejor algo práctico que le ayude a la gente que a lo mejor va comenzando y no entiende a veces muchos temas relacionados a esto. ¿Tú cuando comenzaste en corto empezaste a entrenar solo o sí te empezaste a pegar a personas? No, bueno, la primera vez que entré a un gimnasio tenía como 14 o 15 años y sí, pues lo que me decía el coach. Sí. ¿Y te pegaste uno bueno o te tocó la mala suerte de no? Pues creo que me tocó una persona que sí me corregía lo que hacía, o sea, hasta eso sí me fue bien. Nunca me ofreció nada de esteroides ni nada de eso. Pero después me salí, o sea, ese fue mi primer acercamiento. Ya cuando entré a un gym en forma, como a los 17, pues ya sí fue distinta la historia. Sí me tocaron muchos bros que me entrenaron. Que como quiera, pues en ese tiempo era lo que había, como que era más difícil, ¿no? Acercarte a alguien profesional, a alguien muy preparado. Era como muchos gurús en esos momentos. Como que, ándale, en las revistas, como que pues, aprendías de la rutina de las revistas, ¿no? Sí. O a lo mejor veías el video de Ronnie Coleman o los videos de Jay Cutler y Sí. pues aplicabas esas, güey, de con ver más o menos lo que ellos decían y de el entrenamiento que ellos decían. Pura vieja escuela, güey. Ajá. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo entrenaba con mi amigo Noé, y muy conocido aquí en San Luis, de un gimnasio que se llama Animals. Saludos, mi Noé. Y yo entrenaba con él, güey, y aplicaba mucho, pues sí, güey, puros entrenamientos de vieja escuela, güey. O sea, darle todo lo que puedas, güey. Y hasta ahorita siguen funcionando, Sí, es güey. como que sigue siendo la base. Oye, pero por ejemplo, hoy vamos a platicar sobre cómo poder crear tu rutina, pero he visto que difiere mucho de las personas que entrenan de manera natural a las personas que usan algún tipo de ayuda exógena. He visto que, por ejemplo, los que entrenan con ya algo de ayuda extra, esos güeyes le dan a morir, güey. Ujú. Y es darle diario, güey, y hay quienes entrenan hasta 2 veces al día, güey. Y a veces hasta ni tienen descansos que domingos o cosas así. Y una rutina de un principiante o de una persona que no va a usar nada y va comenzando el gimnasio debe de ser muy diferente, ¿no? Bueno, no, o sea, sí es en la realidad lo que vemos, que muchos usuarios de esteroides anabólicos androgénicos llevan unos entrenamientos demasiado extenuantes diariamente, o sea, siempre jalando al fallo, como quien dice. Pero desde la perspectiva de lo que hay actualmente, yo la verdad no le veo la necesidad, y menos usando dopaje, porque tus tendones, tus ligamentos no se adaptan a la velocidad que se están adaptando tus músculos. Es decir, no sé si viste, hace poco fue un video medio viral de un sujeto que estaba haciendo el press de pecho inclinado y le da un desgarre. Entonces, eso es muy común y eso se puede evitar no sobreentrenándose. O sea, el hecho de que tengan esteroides anabólicos androgénicos se puede prestar a que el atleta no se sienta en realidad tan sobreentrenado, pero pues ahí se vienen las lesiones. Así se evitarían mucho, se seguiría teniendo ganancias de masa muscular y fuerza, que creo que inclusive mejor, porque jalar al fallo, aunque tengas el uso de esteroides anabólicos androgénicos, te duele, o sea, genera mucho DOMS, que es el dolor de aparición tardía, y aunque traigas chochito, pues al día siguiente estoy seguro que si jalaste al fallo y vuelves a hacer algo que asemeje el mismo patrón de movimiento, vas a cargar menos peso. Entonces no le veo muchos beneficios de siempre jalar así. Oye, pero alguna vez te había preguntado también que si estaba bien que a lo mejor un atleta también que ya está usando un tipo de dopaje entrene igual que como entrena una persona que no lo usa. O sea, me refiero usando el mismo volumen de entrenamiento. Tal vez podrían tolerar un mayor volumen de entrenamiento, pero es un incremento
moderado, o sea, no pasar de 10 series a 20 series, sino que probablemente te aguante unas 12 o 14 series por grupo muscular. E igual estaría bien periodizar ese Sí. mismo entrenamiento. Eso sería lo ideal. Yo no dudo que haya muchos atletas profesionales que usan anabólicos androgénicos y que no tengan una periodización de entrenamiento, que vaya de acuerdo con la temporada off-season y pues el pre-contest. Hay muchas personas que yo he visto en los gimnasios o que luego he visto de qué manera entrenan y es 24/7, 365 días al año darle al fallo. Sí. A veces de hecho yo he batallado con esa situación muchas veces en la consulta, de que ya están acostumbrados a siempre entrenar al fallo, el famoso no pain no gain, y cuando les explico, lo que más me ha funcionado es preguntarles a los pacientes cuántas veces o cuánto tiempo llevan entrenando así y cuánto tiempo llevan cargando el mismo peso sin progresar en su press de banca, en su sentadilla, y si se quedan así como de, caray, sí es cierto. O sea, se dan cuenta que no están progresando ya desde hace tiempo. Hacemos unas pequeñas modificaciones y empiezan a ganar fuerza en aquellos ejercicios que ya se habían estancado, y muchas veces no se dan cuenta que estaban estancados hasta que les hago esa pregunta. Fíjate que yo batallé mucho en hacer el cambio de entrenar de tipo de bro a tratar de planificarlo un poco más. Y digo tratar porque a veces no me apego, güey. Hay días que no me tocaba bracito y le doy un buqueo cortito, güey. Pero ya trato más de que sea la rutina periodizada, güey. Y de que esté planificado más o menos, pues, lo que se va a hacer mínimo a 3 meses adelante. Claro. Y batallé mucho ese cambio, güey. Como que sentía que me quedaba con mucha energía, güey. Sí. Sentía que tenía que meterle todavía más, güey, o que me faltó peso, güey. Y luego batallé mucho también como para poder equilibrar ese peso y dejar mis repeticiones en reposo y todas esas cosas, como que, no sé, güey, sentía que dejar 4 o 5, como que me quedaba así como que no mames, es que pues no me canso, güey, sí. A terminar fatigado en cada ejercicio. Sí. ¿Y qué has sentido de diferencia desde que empezaste como que más saludable de las articulaciones, güey, porque yo me estaba sintiendo bien puteado de los codos y de las rodillas, güey. Y eso como que, eso sí mejoró demasiado. ¿Ganaste fuerza o sientes que ya no has ganado tanta? Es que también he sido inconstante, güey, en la rutina por los horarios y por todas esas cosas. Y entonces me he mantenido, güey, pero a lo mejor antes con 45 kilos, por ejemplo, en el press de pecho, sacaba a lo mejor 4 o 5 repeticiones, pero a lo mejor con ayuda y cuidándome, güey. Y ahorita la saco las 6 y bajo y pongo yo solo la barra. O sea, dolores articulares. Sí, ya bien y todo, ajá. O sea, igual sí necesito que me echen un ojito, pero ya sin ayuda, güey. Ya te la hacía pujando y al fallo, güey. Y ahorita hago 6 y a lo mejor unas 2 quedan. Y O sea, inclusive yo creo que ahora. ahorita, por todas las situaciones que estás pasando, hasta has entrenado menos días, ¿no? Sí, de hecho, sí, como 3 días a la semana le estamos dando. Por ejemplo, ese es otro mito, que las personas no creen que con 3 veces por semana puedes mantener e inclusive en algunos casos progresar con solamente una frecuencia, en lugar de los 7 días o 6 días, que sean 3 días o 4 días o 2 días, y eso es un punto que vamos a tocar más adelante. Sí, eso sí está interesante. Te digo, sabes que uno tenía la mala costumbre y la vieja escuela de las personas con las que aprendimos las bases del fisicoculturismo. Pues sí, güey, vieja escuela, güey. Sí, algo de lo que yo creo es que al no periodizar nos estamos perdiendo muchas ganancias, no solo en cuanto a salud articular, sino a ganancias de fuerza. Periodizar te va a permitir en algunos momentos intensificar tanto tu entrenamiento para que logres un estímulo muy grande y después supercompenses, es decir, que logres salir de tus marcas habituales. Al tú supercompensar, pues puedes ganar fuerza o pudiste haber desarrollado masa muscular. Entonces una periodización sí te trae bastantes beneficios, sobre todo que periodizar a veces están casados muchos con algún autor o cierto tipo de periodización fija nada más, pero periodizar no significa ninguna otra cosa más que, en pocas palabras, acomodar en cuanto a un tiempo determinado tus entrenamientos para potencializar lo que tú buscas, ya sea fuerza, ya sea masa muscular, y te va a permitir hacerlo de manera más inteligente. Si están saliendo las cosas mal, por ejemplo en una periodización,
tú ya vas a estar consciente de qué volumen de entrenamiento tenías, en qué fase de entrenamiento estabas, para ahí empezar a hacer ajustes. En cambio, si tú entrenas de manera lineal, es muy difícil darte cuenta cuando empezaste de verdad a sobreentrenarte o qué es lo que está mal, porque no sabes en realidad qué volumen estás trabajando. Cuando jalas o cuando entrenas al fallo, es muy difícil que tú realices a lo mejor 12 repeticiones al fallo y en tu segunda serie ya no vas a hacer 12. Es muy probable que hagas 11 o 10. En la tercera, mucho menos, haces 9 y puede ser que en la cuarta hiciste 6. Jalaste todas al fallo, fue un entrenamiento muy intenso, pero cuando lo ves a lo largo del mes, te das cuenta que el volumen de entrenamiento que tenías planeado nunca se cumplió porque se iba disminuyendo y esto a la larga te puede traer efectos negativos. Entonces, pues sí, periodizar es más que nada acomodar estratégicamente todas estas variables del entrenamiento para alcanzar un objetivo y puede ser de distintas maneras. Oye, también esto de periodizar es muy importante también para las personas que ya realizan otro deporte, ¿no? Sí. Porque una vez platicábamos que luego hay algunos deportes donde menosprecian el entrenamiento de fuerza y nada más le dan prioridad a su entrenamiento. Por ejemplo, a lo mejor un boxeador que solo quiere estar dando guante y sombra, esas cosas. Si descuidas el entrenamiento de fuerza o si lo hicieras, a lo mejor pudieras mejorar más en ciertos movimientos que ya haces, en la resistencia. Sí, no, la fuerza aplicada para los distintos tipos de deportes. Bueno, es que no solo se periodiza el entrenamiento de fuerza, se periodiza el entrenamiento aeróbico, el técnico, táctico, todo eso. Y periodizado, pues, por ejemplo, para un equipo de fútbol, la pretemporada es cuando desarrollan más las condiciones generales y en la temporada están desarrollando más técnica, táctica, pero no se deja de entrenar lo demás, o sea, a lo mejor se disminuye mucho el volumen y eso es una forma de periodizar. Un boxeador, pues el boxeador tiene que estar al 100% en su mejor estado el día de la pelea, entonces tú tienes que acomodar todas las variables de tu entrenamiento para que esto se dé y no sea como esperar un milagro para que en ese día esté al 100 cuando estuvo fatigado todos los meses. Claro. Oye, y luego también hay unas personas que lo hacen de manera amateur. O sea, hay quien juega fútbol los fines de semana, o hay quien va a natación 2 o 3 veces a la semana, pero es una buena manera de mejorar también en la natación. Sí, o sea, no solamente se debe de periodizar para un atleta pro o un atleta elite, no, también los amateurs, los principiantes van a obtener muchos beneficios. Probablemente los resultados sean iguales en los primeros 6 meses en cuanto a si periodizan o no periodizan, porque se han hecho algunos estudios en personas principiantes que no tienen mucho efecto. ¿Por qué? Porque son personas principiantes que cualquier estímulo, sea el que sea, va a generar mucha respuesta. En cambio, cuando ya van avanzando un poco más, sí se vuelve más necesario periodizar para que ganen fuerza, porque ya cuando lo hacen en personas entrenadas, hacen estudios de, ok, esta persona llevó una periodización por bloques, una periodización lineal, cosas así, ¿no? Y las comparan. Se dan cuenta que aquellos que sí periodizaron ganaron más fuerza y ganaron la misma cantidad de masa muscular, por ejemplo. Y los que siguieron lineal no ganaron ni fuerza ni masa muscular, solo se mantuvieron. Entonces, sí se van a ver más beneficiados personas más avanzadas, pero los beneficios no dejan de estar para las personas principiantes, porque puedes entrenar diversas cualidades y mejorarlas de mejor manera al periodizar con estos sujetos o con estos pacientes. Oye, y entonces a un principiante, ¿cuándo le recomiendas que a lo mejor ya pueda periodizar su rutina? O sea, desde que a lo mejor ya se acopló con un coach, a lo mejor 1 mes, 2 meses, semanitas. Pues miren, desde el día 1 podrían empezar a periodizar, porque, por ejemplo, dentro de tu periodización podría ir primero un bloque de acondicionamiento general, que te va a costar a lo mejor de 8 semanas, y esa es la primera parte de tu periodización, va a ser eso, un periodo de acondicionamiento, y se puede hacer desde tu día 1 en un gimnasio, es decir, empiezas con menor volumen, lo vas aumentando un poco, le das más énfasis, por ejemplo, a los usuarios del gimnasio, mucho énfasis a que aprendan los movimientos, los gestos motores, vas corrigiendo posturas, mejorando un poquito su movilidad, y todo eso se ve en esta etapa, y si lo periodizan le van a sacar más provecho desde el primer día. Claro. Luego, a veces nos hacemos muy cuadrados, por ejemplo, en el gimnasio, como que aplicar lo que vemos a veces en la teoría, o sea, de que tantas repeticiones, tanto volumen, tantas series a la semana.
y a veces llevarlo a la vida real con una persona real a veces es complicado, y a veces yo he notado, o por lo menos he tenido clientes, creo que algún día te lo conté en un podcast, que llega y le haces una pequeña entrevista, entonces decides pasarlo a la bicicleta. Y después de 5 minutos de bicicleta baja a vomitar al baño, pues, donde no estaba acostumbrando a ningún tipo de actividad. Y entonces la vez que lo vuelves a ver, son los mismos 5 minutos de bicicleta, lo dejas haciendo un par de estiramientos, una rutina muy cortita, y esa fue la rutina del día, güey. O sea, sí, o sea, no hubo necesidad de meter peso, no hubo necesidad de meter nada más. O sea, sí entiendo mucho esta parte, pero el hecho de que tú hiciste estas modificaciones de disminuir el volumen de entrenamiento, de bajarle un poquito la intensidad, se hubieran contemplado en una periodización, y es mucho de lo que a veces los entrenadores no alcanzan a ver, que periodizar no es algo cerrado, sino que es dosificar las cargas del entrenamiento de acuerdo al sujeto, y en este caso pues no hubiera sucedido eso que te pasaba a ti, por ejemplo. Y obviamente para periodizar se tienen que hacer evaluaciones. Por ejemplo, la entrevista es el primer contacto, ahí ya te vas a dar cuenta si esta persona es apta o no es apta para empezar un programa de entrenamiento. Generalmente lo que se revisa es que no tengan tantos riesgos cardiovasculares. Se supone que ya está bien, entra a un gimnasio y le pueden hacer algunas pruebas, más que nada de, pues por ejemplo, tan sencillo como hacer unas sentadillas y la puede realizar. Entonces van a empezar a modificar, depende de la evaluación, van a saber qué empezar a modificar y con qué carga de entrenamiento. Se pueden hacer unas pruebas de esfuerzo muy sencillas, saber la condición física, y ahí se dan una idea, porque puede ser un cliente no en un gym, pero que sea una persona que hace, no sé, atletismo, o que siempre entrena en su casa, y va a traer una buena condición, que a lo mejor es necesario un poquito, o un volumen mayor, o una intensidad un poquito mayor. Pero haciendo una evaluación se quitan de todos esos problemas. Normalmente yo siempre aplico la de hacer una entrevista, le pregunto pues costumbres, hábitos, y aparte muchas de esas cosas las puedes ver visualmente. Muchas veces se nota quién hace algún tipo de actividad, quién es muy sedentario o quién tiene ciertos malos hábitos. Y pues ya con la entrevista y con lo que ves visualmente, a lo mejor lo que dices un par de ejercicios, ya se puede explorar muy bien a qué ir entrenando con ellos. Oye, Gus, entonces, para comenzar, ¿por dónde empezaría una persona a poder planificar su rutina? ¿Qué variables tomaría primero en cuenta? Vale, entonces hay que distinguir primero cómo empezar en un principiante, ¿verdad? Un principiante, no crean que un principiante es principiante 4 semanas o 5, es principiante en 1 año y medio o hasta 2, ¿no? Entonces esta persona que por primera vez se acerca a un gimnasio, lo primero que debe de hacer es tener en cuenta cuántos días puede ir al gimnasio. Entonces, a lo mejor se descargó una rutina de internet y pues su rutina está dividida de lunes a domingo. Sí. Tiene 3 días disponibles para entrenar y tiene 40 minutos para entrenar. Entonces, ser consciente de los días que pueden ir a entrenar, y esa va a ser la base para saber cómo vamos a distribuir todo lo demás. Que ya hemos hablado en otros videos sobre la adherencia. Claro, sí. Que esto sería como, pues, lo que acabas de comentar, o sea, apegarnos a lo que podamos hacer y no lo que, pues, queramos hacer o queramos evitar, ¿no? Sí, no, imagínate, si no puedes entrenar más de 3 días, ¿qué va a pensar esta persona? No, ya no puedo ponerme en forma porque no puedo hacer esta rutina de 7 días. Eso era lo que hablábamos, ¿no? Al principio, como de la vieja escuela, o sea, de lo que se pensaba antes, que pues era putiza de lunes a sábado y 2 veces cada músculo y chinga. Sí, así me acostumbraron a mí también, y a mí también me costó mucho el proceso del cambio. Oye, hace poquitos días vi a esta entrenadora que es como bien famosa en Brasil, que tiene a varias competidoras bien piernudas y bien algonas. ¿Sí las has visto? Sí. Y vi un video de ella y alguien la va a visitar, güey, y pues le pregunta cómo es su estilo y todo el pedo. Y hacen pata diario, güey, diario le dan pata de lunes a viernes, güey. Y se enfocan en esas áreas, güey. Fallo, supongo, ¿no? Sí, güey, sí, las hace llorar, güey. ¿Has visto videos, güey? Sí, he visto videos, pero no me imaginaba que solo era la parte del video, sino no me imagino que siempre entrenen así, pero ahora que dices no, eso, sí entrenan así. Sí, no se me hace raro, sí, eso. En realidad es como que para ganar muchos seguidores y esa cosa, pero no tiene ningún sentido. Que de qué sirve, o sea, como lo decimos, ¿no? O sea, pues obviamente te va a servir mejor darle un putero de estímulo que no hacer nada, pero está mal. Es una curva,
más estímulo puede llegar a ser positivo, más puede llegar a ser negativo. Entonces, tampoco siempre más es mejor. Y decir eso también, o sea, dejar en claro que muchas personas que la ven desean de imaginar que es solo la chinga que les está poniendo, pero aparte es los medicamentos que estén usando o otras cosas, otro tipo de situaciones que no solo es la rutina. Muchas veces nos dejamos de guiar por eso, ¿no? O sea, no, yo voy a hacer la misma rutina y me voy a poner una no voy a poner así. Sí, y pues no es tan fácil. Oye, pues entonces... Ese sería el primer paso, como quien dice. Para generar una buena adherencia, como estabas comentando, pues primero hay que ver cuántos días disponemos y a partir de ahí empezar a distribuir el volumen de entrenamiento. ¿Qué es el volumen de entrenamiento? Es cuántas series, y no es por grupo muscular una regla, sino que cuántas series vas a estar manejando durante esos 3 días para, por ejemplo, para los grupos que jalan, para los grupos que empujan o para el tren inferior. O lo puedes dividir por grupo muscular, puede ser como más a ti te guste, pero también puede ser acomodado de manera estratégica. Para esto hay una recomendación entre qué rango tienen que ser las repeticiones. Sí, por ejemplo, lo que se recomienda en la teoría es de 6 a 8 series por grupo muscular por semana para sujetos que van empezando. Yo diría que hasta de 6 a 8 es un muy buen rango. A mí me ha funcionado con todos mis clientes que nunca habían hecho ejercicio en un gimnasio. Ese rango de series sí me sucede de que, oye, ¿puedo con más? Y digo, ok, sí, pero espérate a la semana 9 que empieza tu bloque de intensificación o de acumulación de volumen y me dices cómo te va. Me dicen, no, es que ya no me puedo recuperar de ese periodo. Y dije, sí, pero pues ahora viene una descarga, entonces ya te vas a poder recuperar. Pero sí, es algo que les tienen que explicar. Si no se lo explican, pues va a ser difícil que el paciente los entienda de por qué están haciendo tan poquito. Sí, a mí me pasó también la primera vez que hice un plan así contigo, que ya por la semana 9, 10, como dices, se siente bien cabrón la fatiga, güey. Hay días que ya no quieres ni entrenar, güey. Y los primeros días es como que, mira, ya acabé en 1 hora, güey. Pero a veces solo ir remontando una serie más a toda la rutina está bien cabrón, güey. Ya así como dices, la semana 9, la semana 10 ya son muy pesadas, que ya es como hasta un reto pasar esas 2, 3 semanas, güey. Y ya después a veces se programan las descargas y todo esto, y ya es como una aliviane, ¿no? Como para el cuerpo, como para relajarte y todo el pedo. Para que te recuperes, más que nada. Oye, entonces, tomar en cuenta el número de series que se van a hacer. Y yo entonces, les recomiendo, si son principiantes, con 6. Un ejemplo, ¿cuántos serían 6 series para las personas que nos están viendo? Por ejemplo, puede ser, bueno, una vez que ya tienes las series, que en este caso pongamos que para todos los grupos musculares utilizaron 6. Ahora toca decidir con qué frecuencia vas a entrenar ese músculo. Tienes 3 días, puedes hacer una frecuencia de 3, puedes hacer una frecuencia de 1. O sea, de que un día entrenar los empujes, un día entrenar los jalones y un día entrenar en la parte inferior. Y puede ser una frecuencia de 2, que un día entrenes empujes, jalones y al otro día entrenes full body. O una frecuencia de 3, full body, full body, full body. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Por ejemplo, para un principiante a mí me gusta mucho utilizar, si son 3 días, lo que son empujes, jalones y tren inferior. Entonces ya eligieron, vamos a suponer que vamos a poner el ejemplo del pecho. Me preguntabas un ejemplo de 6 series. Puedes acomodar 3 series de press de banca, que es un ejercicio compuesto, y 3 series de algún ejercicio que le va a ayudar, por ejemplo, a tener una mayor coordinación con mancuernas, o puedes meter un crossover. Ya después de eso, pues seguiría decidir con qué peso vas a trabajar cada serie, porque eso también es distinto. Pero ese sería un ejemplo. Por ejemplo, si quieres poner un ejemplo de espalda. El día que entrenes espalda puedes hacer 3 series de dominadas, ya haces un jalón de manera vertical, y 3 series de algún remo, ya haces un jalón de manera horizontal. Oye, y yéndonos cerrados a imaginarnos que se dice la recomendación que son 6 series, entonces yo voy a hacer 6 series de puro press de pecho. No voy a meter nada más. Se puede. También se puede. Sí. Pero es más recomendable o es más, ya es un consejo más personal, da hacer 2, o al lado contrario, dicen 6 series, yo quiero hacer 3 ejercicios y de cada uno voy a hacer 2 series. Ahí con un principiante está bien, por ejemplo, pero a lo mejor ya en un avanzado 2 series no sea un estímulo tan suficiente como 3. Entonces, yo les recomendaría más que mínimo 3 series y a lo mejor 2 series en la fase de acondicionamiento nada más.
pero sí se puede también. Y en un principiante nos va a ayudar a agregar una mayoría de ejercicios y que vaya aprendiendo distintos movimientos. Pero esto va a depender mucho del tipo de cliente con el que estemos trabajando. Si es una persona que yo vi que el press de pecho no lo puede hacer para nada coordinado, entonces me gustaría utilizar las 6 series de press de pecho para que ese gesto motor pues lo tenga ya bien dominado y podamos pasar a gestos motores más complicados como lo son los vuelos, ¿no? Entonces depende mucho. Ahí ustedes ya, por ejemplo, algún entrenador que nos esté viendo, ahí es donde ustedes tienen que ser hasta cierto punto inteligentes de cómo van a ayudar a esta persona, a este cliente de manera personalizada, porque eso ya sería personalizar qué te podría servir a ti más que a otra persona. Oye, Agus, y en esa recomendación de hacer 6 series, ya sea si se hace un ejercicio o 2 ejercicios, ¿todo así se hace para todos los grupos musculares? ¿O hay grupos musculares que le podemos cargar más? ¿O hay unos que le debemos de cargar menos? Exacto, hay grupos musculares a los que sería conveniente no tener volúmenes tan grandes como los grupos musculares pequeños, que son el bíceps, el tríceps, a lo mejor las pantorrillas, pero hay personas que necesiten más volumen de entrenamiento para desarrollar esas zonas. Entonces esto lo vamos otra de las ventajas de periodizar es que conoces qué volumen tienes para cada grupo muscular. Y tú al realizar mediciones antropométricas vas a revisar circunferencias, vas a revisar pliegues y te vas a dar dando cuenta, oye, si estás ganando masa muscular, estás perdiendo grasa y ganando masa muscular a lo mejor, pero en tus brazos no has ganado nada de masa muscular. ¿Qué quiere decir? Que si empezaste con el mínimo, vámonos a un poquito mayor de volumen para ese grupo muscular. Oye, yo luego aplico la de no darle brazo, pero porque siento que dándole muy bien a un press, dándole muy bien a un press de hombro, press de pecho, siento que con eso a veces es suficiente estímulo, a veces unos remos, unas dominadas, siento que a veces se compensa lo que uno podría hacer y ya a veces trato de darle una vez cada 15 días algo de brazo. ¿Está bien eso así de repente o si hay que darle duro al brazo? Es que, por ejemplo, está bien si tú lo has medido y si tu objetivo es mantenerte y has dado cuenta que te has mantenido. Pero si tu objetivo, por ejemplo, era mantener la masa muscular en tus brazos y dejaste de entrenar los accesorios que son para bíceps o para tríceps y solo hiciste jalones y empujes, pues te das cuenta que te está disminuyendo tu circunferencia de brazo. Entonces es necesario que añadas un poquito de volumen. Pero si tu objetivo es mantenerlo y lo estás manteniendo y lo estás logrando, no le veo nada de mal. Y si no lo haces pensando de una manera física, o sea, de que se vean grandes, cosas así, ¿te ayuda de alguna manera a hacer brazo, a hacer tríceps, por ejemplo, a tus movimientos, a mejorar el press, a mejorar el jalón, todas estas? La mayoría de los ejercicios tienen mucha transferencia. Y, por ejemplo, no que te ayude directamente ese ejercicio, pero si con ese ejercicio desarrollaste un poco más de masa muscular, añadiendo más series, ese extra de masa muscular puede ser que sí te ayude a ganar fuerza en los jalones o en los empujes, pero eso sí puede ser el caso. Oye, Gus, entonces, retomando el tema, lo primero que se recomienda es que hagamos la decisión de cuántos días vamos a entrenar según nuestras posibilidades. El segundo es elegir qué ejercicios vamos a utilizar, de preferencia 2 ejercicios y hacer 6 series. Primero cuántas series y luego qué ejercicios. Y en este caso que hablábamos de los principiantes se recomiendan desde 6 series. Desde 6 series es un muy buen estilo. Ya si alguien anda ya más intenso, quiere meterle un poquito más, 7, 8. Pues sí, dependiendo, pero eso se lo van a encontrar siempre. De que la persona a lo mejor les dice, siento que pude haber hecho más, no me cansé. Pueden aprovechar para meter una sesión de movilidad articular, para corregir lo que no se está haciendo bien en el press, una sesión de cardio al final de su entrenamiento y le van a sacar más provecho y se va a ir un poco más cansado. Ok. Y entonces, a partir de aquí, ¿qué seguiría? Bueno, ¿qué te parece si ponemos un ejemplo de una persona X? Juan, ¿no? Juan puede entrenar 3 veces por semana y decidió hacer un entrenamiento empuje, jalón y pierna el tercer día. Ya seleccionó cuántas series, ya seleccionó cómo les va a acomodar las series y ya seleccionó los ejercicios. Ahora falta decidir cómo va a ser cada serie. Porque no es lo mismo una serie de 12 repeticiones, no es lo mismo una serie de 4 repeticiones o una serie de 20 repeticiones. Las 3
Los tres tipos de series pueden desarrollar masa muscular y un poco de fuerza. ¿Cuál te va a desarrollar más fuerza? Si haces más series de 20 repeticiones, vas a ganar más fuerza haciendo series de 20 repeticiones. Pero si únicamente haces series de 20 repeticiones, no vas a ganar fuerza en los ejercicios de pocas repeticiones. A esto se le conoce principio de especificidad. ¿Qué puede hacer un principiante? Yo les recomiendo nada más ejercicios de alta repetición, moderadas repeticiones y bajas. ¿Cuáles son? En un rango de 3 a 5 repeticiones o de 3 a 6 repeticiones que sean las cargas altas, y en un rango de 10 a 15 las cargas moderadas. Digamos, por ejemplo, hablando del grupo muscular tipo del pecho, ¿cómo haríamos esa selección de ejercicios y cuántas repeticiones recomendarías hacer para un principiante? Por ejemplo, siguiendo el ejemplo que teníamos, Juan tiene un día para entrenar lo que es el pectoral, que es el día de empujes. Entonces, si tenemos 6 series para su pectoral, Juan decidió dividir 3 series para un ejercicio y 3 series para otro. A lo mejor las 3 primeras series son para el press de pecho con la barra, y ese es un ejercicio que le puedes sacar más provecho con cargas altas, porque puedes al tú ganar fuerza en los ejercicios básicos, vas a tener beneficios en todos los demás ejercicios. Entonces ese lo decide hacer 3 series en un rango de 4 a 6 repeticiones. Pero este rango de repeticiones es el que te permite cargar un poco de más peso al compararse con el rango de repeticiones moderadas o de cargas moderadas. Y el segundo ejercicio decide hacer un press de pecho, pero en un banco inclinado con mancuernas, y ese lo va a hacer en un rango de 10 a 15 repeticiones. O a lo mejor hay una máquina de press en su gimnasio, decide hacer esas 3 series con esa máquina de press de 10 a 15 repeticiones. Y cuando alguien te dice, oye, pero pues el Arnold le mete press y hace cristos, mete lagartija con disco, mete pec fly. Yo estaba acostumbrado, como te lo dije hace rato, a en un solo día meterle pecho, güey, y hacer 6, 7, 8 ejercicios, güey. Claro. Y a lo mejor eso lo podías hacer hasta 2 veces a la semana, cabrón. Y cada serie de 5 o 4 series, güey. Aquí, por ejemplo, en este caso, si tú acumulas todas las series en un día, ya cuando tienes mucho volumen de entrenamiento, con 6 series no hay problema. Pero si tienes 12 o 15 series para un solo día, ya no es tan conveniente dejarlo en una frecuencia de 1. Lo mejor o lo más inteligente sería ponerlo en una frecuencia de 2, que 2 días hagas pecho y divides 6 series un día y 6 series otro. ¿Qué te va a traer de beneficios? Que vas a poder ganar fuerza, vas a poder ganar mayor fuerza a que si acumulas todo el volumen en un día, la fatiga acumulada para el mismo grupo muscular no te va a dejar ganar fuerza en los ejercicios de la misma manera que si te alcanzas a recuperar, si lo divides en 2. Y estás haciendo el mismo volumen de entrenamiento que hacía Arnold, pero lo estás acomodando de una manera que tú te puedes recuperar y que tú puedes sobrecompensar todo esto que estás haciendo. Oye, Gus, y después de checar el número de veces que vamos a hacer la rutina en la semana, ¿qué sigue? Entonces vamos ahorita por ejemplo con un ejemplo de 3 días, ¿no? Y entonces continuando con ese mismo ejemplo que bueno, seguía. Ya escogimos las series, ya escogimos los días, las series y la carga con el peso, ¿no? Pero ahora puedes hacer tú 6 repeticiones con 10 kilos o con 20 kilos o con 30 kilos. Entonces ahora toca decidir cuál es la intensidad de cada serie. Ya decidimos cómo va a ser cada serie, pero ahora a qué intensidad va a ser cada serie. Para sujetos principiantes yo no utilizo las repeticiones entre cero, porque es un lío de que van empezando con un programa de entrenamiento, ya se les está haciendo complejo leer el nombre de ejercicios, que es un jalón dorsal. Nunca han hecho un jalón dorsal, nunca lo habían escuchado. Entonces a mí no me gusta usar las repeticiones en reserva en un principio. Yo les acomodo de manera más didáctica que los ejercicios con cargas altas los pongo de un color, a lo mejor el color rojo. Los ejercicios de cargas altas que van de 4 a 6 repeticiones, vas a seleccionar un peso que te cueste un trabajo o que te esfuerces del 1 al 10, que te esfuerces un 8 para trabajar ese peso. Entonces ellos ya dicen, a ver, hice 6 repeticiones, pero no me costó trabajo, me costó un 4 en la escala de Borg, por ejemplo. Ok, le meto más peso. Y van ajustando el peso y van aprendiendo a identificar y cómo se siente el peso con el que van a trabajar. O sea, ya aprenden a percibir el esfuerzo y a monitorearlo de manera muy sencilla y muy práctica.
Sí, luego anteriormente estaba la gente muy acostumbrada a todo esto que se le llama llegar al fallo, ¿no? Claro. Y entonces era pues simplemente hasta que sentías que ya no podías, le parabas. O lo contrario, hay muchas personas que tú les dices vas a hacer 12 repeticiones y eligen cualquier carga y hacen 12, pero pues siguen bien relax. Ajá, en este caso, por ejemplo, el que entrena al fallo va a tener mucho mejores resultados porque fue una intensidad muy alta. Pero si esta persona, en lugar de ir al fallo, se queda unas 4 repeticiones antes del fallo, va a tener los mismos resultados que el que fue al fallo todos los días y se va a recuperar mejor y va a tener más ganas de fuerza. Claro, sí, por eso es importante pues aprender a calcular esto, ¿no? Porque como dices, los principiantes pues es bien difícil que a veces te entiendan esos conceptos. Es que imagínate, llegas y no puedes hacer un press porque no tienes la coordinación de hacer un press, entonces todavía explicarles lo que son las repeticiones en reserva, yo lo hago como a los 6 meses de que empezaron a entrenar. Ya es otro cuento si empieza un principiante que trae la idea de competir, entonces me voy un poco más rápido con ellos, ¿sí? No soy tan... pues no dejo de pasar tantas cosas como con las personas que no tienen esos objetivos. Oye, Gus, ¿y esto de periodizar la rutina solo puede ser para el gimnasio? Si estoy entrenando en casa y no tengo equipo, ¿también lo puedo periodizar? Se puede periodizar, en este caso tal vez en casa no vas a tener más carga que agregar, o sea, más peso, pero la manera en cómo vas a determinar la intensidad de cada serie es haciendo una prueba de máximas repeticiones. Haciendo una prueba de máximas repeticiones, entrenando en casa, por ejemplo, que le pones a una persona, haz sentadilla con mochila y haz el máximo de repeticiones posibles y vas a obtener un resultado. Ok, esta es tu valoración de esta prueba de máximas repeticiones de todos los ejercicios. ¿Qué vas a hacer semana tras semana? Pues a lo mejor vas a acomodar un bloque en el que van a estar todos los ejercicios dejando 6 repeticiones en reserva. Si hizo 25 va a ser 19, por ejemplo. Y en la otra semana, en la semana de intensificación, como no tenemos peso, pero vamos a subir la intensidad acercándonos más al fallo. Entonces, en lugar de dejar 6 repeticiones en reserva, le dejas 4 y la siguiente semana le dejas 2 y la siguiente semana al fallo. O sea, entrenar al fallo no está mal. Entrenar al fallo siempre te va a traer efectos negativos, pero entrenar al fallo no está mal y menos cuando es planeado. Le puedes sacar muchísimo provecho. Oye, Gus, y en estas rutinas de periodización, si alguien quiere planificar su rutina o alguien ya está planificando su rutina, ¿dónde entran todos estos, no sé cómo se dice, conceptos de super series, drop set, o series al fallo, o esta madre de rest pause, o sea, como que descansas y lo vuelves a dar? O sea, todos estos quedarían fuera de la periodización. No. Una persona, a ver, explícame eso. Sí, es que eso también es lo que se cree de que una periodización es cuadrada. Tú seleccionaste tus 3 series. Bueno, primero estas técnicas son de entrenamiento un poco avanzadas. Un drop set o una repetición con pausa no se usarían a lo mejor en un principiante, pero suponiendo que no es un principiante, que es una persona que ya quiere entrenar o ya tiene tiempo entrenando, puedes, esa serie, por ejemplo, esas 3 series, le explicas cómo van a hacer esas 3 series. A lo mejor le pones esas 3 series en drop set, vas a hacer una serie, pero son 3 drop sets, entonces ya hiciste 3 series, se contabilizó. ¿Cuál es, por ejemplo, un aspecto yo negativo que le puedo ver a un drop set? Es que literal vas a cargar menos peso. Al final de cuentas la carga mecánica sí importa, la magnitud de la carga, contra cuánto peso estés luchando, importa. Entonces, a lo mejor, si no hubieras hecho un drop set, pudiste haber hecho 3 series con 100 kilos. Pero si hiciste drop set, hiciste la primera con 100, la segunda con 60 y la última a lo mejor con 40. Puede ser que ya no sea tan efectivo un drop set, pero a lo mejor en una fase de acumulación de volumen que no te interesa tanto la carga mecánica, sino que te interesa agregar un poco más de series, un drop set puede ser una buena opción. Depende mucho, por eso es lo que les digo. Periodizar es eso, acomodarlo inteligentemente y puedes usar esas técnicas de entrenamiento sin ningún problema en una periodización. Oye, y también, por ejemplo, me faltó mencionar ahí el HIIT, los Tabatas, todo este tipo de entrenamiento que se está utilizando ahora más recientemente, también cabería dentro de la periodización. Claro, pero por ejemplo, si es una persona que su interés es desarrollar varias capacidades físicas, no solo ganar fuerza e hipertrofia, esto también se tiene en cuenta en la periodización. Tal vez cuando sea el bloque de fuerza,
o cuando te interesa ganar más fuerza en su periodización, el programa cardiovascular, ya sea cardio sostenido o intervalos o Tabata, lo disminuyes un poco, disminuyes el volumen porque en esta parte te interesa ganar más fuerza. Y cuando pases la ganancia de fuerza, cuando ya viste que mejoraste, ok, vuelves a subir el cardiovascular y disminuyes el otro. Eso también se toma en cuenta. Qué chido. Oye, Gus, entonces, ya que tomamos en cuenta cuántos ejercicios, cuántas series, ya sé medir la intensidad a la que voy a entrenar, entonces de aquí, ¿para dónde vamos? Ahora ya, pues, lo que faltaría decidir, bueno, esto fue lo primero que debimos haber hecho, saber cuánto tiempo es lo que estamos destinando, qué es lo que estamos destinando. Suponiendo que ya tengamos el plan, se tiene que estar monitoreando esto sí siempre, pero vamos a saber cómo vamos a modificar las variables cada mes o cada semana. Eso es a lo que le llaman microciclos de entrenamiento, ¿no? Cómo van a ser los bloques de entrenamiento del mes o de la semana, si van a estar cambiando semana tras semana. Eso lo vamos a decidir en función del objetivo de lo que quieras desarrollar. Supongamos que quieres que una persona gane que gane masa muscular. A lo mejor te convendría más primero un bloque de entrenamiento, no que sea solo de fuerza, sino que de las 6 series, a lo mejor 4 las destinas a fuerza y las otras 2 a un ejercicio con cargas moderadas. Entonces vas a acomodar primero un bloque de fuerza, que le des énfasis a las cargas pesadas, y luego pasas a un bloque de hipertrofia en el que también vas a entrenar fuerza, pero a lo mejor ya no vas a hacer las 4 series, haces 2 de fuerza y las demás de ejercicios moderados, y agregaste una serie más, y semana tras semana vas agregando una serie en algún grupo muscular y vas viendo cómo te vas sintiendo. También puede ser que las acomodes semana tras semana y digas, creo que me pasé, ¿no? O sea, ya no me pude recuperar, me estoy fatigando, le bajas. Eso es parte de la periodización también, porque muchos piensan, cuando se fatigó, ¿qué haces? Ya se acabó tu plan. No, ahí por eso estás monitoreando y ahí modificas. Oye, y como dices también, esto depende mucho del objetivo que tienes, y el objetivo puede ser tan variado como, no sé, si eres boxeador, una cierta pelea, etapa de competencia o etapa de, no sé, bulking, todas estas cositas. Y también llévalo a cualquier deporte, ¿no? O sea, si eres futbolista, a lo mejor la etapa donde vas a jugar fútbol. Sí. Si eres competidor de físico, la etapa en la que van a ser las competencias, ¿no? Y esta a la vez, por ejemplo, no sé, a lo mejor preparaste a alguien para una competencia, pero a lo mejor a partir de ahí vas a tener competencia cada mes y ya es trabajo irlo regulando, ¿no? El entrenamiento, cómo va a subir o bajar. Exacto, eso se toma en cuenta desde un principio, pero sí va a variar dependiendo de cada caso. Cada disciplina deportiva es distinta, se exigen distintos componentes de la condición física. Por ejemplo, hay deportes que te piden más velocidad de reacción, deportes que te piden más fuerza explosiva. Entonces, de eso va a depender cómo lo vamos a acomodar en el tiempo. Oye, ahora voy a cambiar un poquito de tema. Ahora que tenemos escenario nuevo para el gimnasio, estaba pensando que estaría chido armar podcast y, por ejemplo, decir un podcast. Este podcast va a ser de entrenamiento para un futbolista. Y a lo mejor platicamos, a lo mejor qué debemos tener en cuenta, a lo mejor que necesita entrenar más fuerza, desarrollar su velocidad, analizamos un poquito los movimientos que haría, todo esto, y en base a eso armamos una rutina para un futbolista X que nos esté viendo. ¿Estaría bien, no? Sí, estaría bien, pero sí, para esto se necesita caracterizar el deporte, entonces te das cuenta de qué aptitudes necesita ese deporte en específico y a partir de ahí empiezas a periodizar. Sería interesante llevarlo y hacer un podcast para futbolistas, uno para basquetbolistas, uno para natación. Voy a ver si se animan a venir algunos entrenadores de algunos equipos que nos orienten cómo son sus pretemporadas, cómo son su pico máximo de competencia. Sí, deberíamos. Un mundo para cada deporte. Fíjate, yo jugaba fútbol americano de manera amateur hace como 2 o 3 años con unos amigos. Y todos eran bien huevas, güey, nadie quería entrenar, güey, los ponías a correr, güey, no, güey, todo lo que querían era solo putear, güey, no, agarrar vergazos, güey, o sea, saltar y pegarse, güey, pero, nadie quería ni calentar, güey, nadie quería una trotadita, ¿no, güey? Todos hacían pendejos y llegaban ya a la hora de los putazos, güey. Cuando llegaba el profe de física, güey, y nada más queríamos que nos prestara el balón, güey, o sea, sí, quisimos hacer clase de educación física, güey. Claro, y es bien importante, por ejemplo, para ellos se me hace bien importante
sus estiramientos, calentamiento para no tener lesiones. Claro. Y meterle varias sesiones de peso chingón a la semana. ¿Has visto videos que se hacen bien virales de jugadores de americano levantando un putero, güey? Sí. No sé si viste uno que está bien cabrón, güey. El vato tenía la barra aquí en la jaula y la agarra así con un brazo, güey, y la pone arriba. Pero tenía 40 de cada lado, güey. Sí, o sea... Luego a veces son fake, güey, que le ponen disco. No, güey, ese güey no era fake. Ese güey es de esos güeyes que miden 2 metros y están chonchos, güey. O sea que son profesionales en el americano, güey. Sí, güey. Saca como 3, güey, cama de brazos saca como 3, güey. Pero ese mismo güey estaba haciendo hip thrust y no sé, le ponen unos 6 discos de cada lado, 7 discos de cada lado, o sea, y sacando 8 o 10 repeticiones, güey. Sí, pero eso es lo que debería de hacer un jugador, o sea, periodizar su rutina, o sea, no específicamente meterle un chico de peso, periodizar su rutina y darle importancia al entrenamiento de fuerza, ¿no? Que lo hemos dicho en otros capítulos, sí, que te ayuda a todo, hasta las embarazadas, a los ancianos, a los jóvenes. Antes se creía mucho que, dependiendo, por ejemplo, del deporte, lo que hacían antes, las periodizaciones más cerradas, era primero dedicarle, por ejemplo, los primeros 3 meses a la capacidad de fuerza y luego los otros 3 meses a otra capacidad, no sé, el fondo físico, y los últimos 3 meses pura técnica o táctica. Pues, ¿qué sucedía? Que lo que habían ganado de fuerza en los 3 primeros meses no lo lograron mantener para cuando querían, ¿no? Entonces, lo que ahora se está haciendo es mantener los 3 tipos de entrenamiento o los 2 tipos de entrenamiento, pero modificar el volumen de entrenamiento a lo largo del transcurso. O sea, no dejas de entrenar fuerza, sino entrenas menos frecuentemente o lo haces menos veces a la semana o menos series. Pero sí. Sí, claro. Oye, Gus, entonces ya vamos casi al final de la apreciación. Uh-huh. ¿Ya me platicaste sobre cómo poder intensificar la rutina? Claro, pueden intensificar la rutina. Sigamos el ejemplo que les había puesto de Juan, que primero hacía un bloque de intensificación y luego el de acumulación. En el de intensificación, pues semana tras semana, si manejamos por ejemplo un rango de repeticiones, puedes empezar haciendo las 6 repeticiones, y cuando te vayas en la semana 4, que es la última, terminas en el rango menor, que son 4 o 3 series, ¿no? 3 repeticiones, perdón. Esa es una manera sencilla, pero pues más específico, y ya con personas que ya llevan rato entrenando, que ya aprendieron a utilizar repeticiones en reserva, que yo creo que, bueno, ahorita regreso al tema, creo que deberíamos hacer uno de repeticiones en reserva, porque no muchos conocen cómo hacerlas. Sí. Pero ya por ejemplo, que una persona sepa utilizarlas, entonces semana tras semana le indicas durante su bloque de fuerza. Por ejemplo, la primera semana va a ser 6 series con 4 en reserva. La segunda semana va a ser 4 repeticiones con 2 en reserva. La tercera semana 4 repeticiones con 1 en reserva, y la última semana de su bloque de intensificación nada más hace 3 repeticiones al fallo, o la última serie al fallo. Y de esta manera, si ustedes sacan sus cuentas, multiplicando el peso por las series, por las repeticiones, se van a dar cuenta que van a incrementar la carga total, que esa es uno de los marcadores más importantes que pueden estar monitoreando, y es bien sencillo, simplemente multiplican. Sí, oye, y luego, por ejemplo, esto se puede aplicar igual en una persona que está súper entrenada, o sea, que ya se la sabe de todas a todas y ya conoció cierto tipo de entrenamiento y tiene práctica y tiene conocimientos de estudios, o sea, que ya leyó, que ya se informó. ¿Igual se pudiera aplicar, o crees que, por ejemplo, existe también la manera de irlo dosificando naturalmente, o a lo mejor ya, ¿se me entiende? O sea, de que a prueba y error, por ejemplo. Ajá, o sea, conozco la teoría, sé cuánto debo de hacer y ya, o sea, yo me lo voy calculando. Bueno, pues es que eso es muy difícil, porque si no llevas bien un registro o un monitoreo, cuando estén las cosas, cuando ya no te estén saliendo las cosas, no vas a saber qué fue. Entonces, yo no lo vería tan conveniente que se lo lleven así, que mínimo vayan monitoreando las series. Si no quieren prestarle tanto atención, que al menos monitoreen el número de series, que se den cuenta cuántas series están trabajando para pectoral, cuántas para espalda, cuántas para bíceps, cuántas para sus cuádriceps, cosas así, ¿no? Y al menos pues que tengan ese dato, si están saliendo las cosas mal, las disminuyan o las aumenten, dependiendo del caso. Claro. Oye, entonces ya se está intensificando la rutina. ¿Este periodo cuánto es? ¿Es de semanas? Ya me te dijiste, cada cierta semana vamos a ir agregando unos ejercicios, o
agregando series. Agregando carga, ¿sí? Carga. Aumentando la carga. Ok, ¿y es la única manera de hacerlo o también se pueden agregar ejercicios o agregar series? Por ejemplo, en este bloque de intensificación, lo que nos interesa más es incrementar la carga, pero después pasaríamos a un bloque de acumulación, que es añadir más volumen de entrenamiento. Se puede hacer de distintas formas, agregando repeticiones, agregando series, y esas series que agregues pueden ser de algún otro ejercicio, pero destinadas al mismo grupo muscular. Por ejemplo, estabas haciendo 6 series y solo hacías 2 ejercicios, en el periodo en que vas a hacer 8 series, agregas 2 series de un nuevo ejercicio, pero para el mismo grupo muscular. Okay. Y esto se hace ya trabajando con la persona, ya vas viendo si es necesario ponerlo o va a haber a lo mejor a quien se le intensifica de otra manera o no se intensifica, o sea, depende mucho de la persona. Claro, y cómo se siente. si sigue teniendo muy buenos resultados, muy buenos, a veces es mejor continuarle con ese volumen hasta que veas que ya necesitas más volumen, porque puede ser que 6 series eran muy buenas, muy útiles, muy eficaces durante un año y tú empezaste al medio año a agregar 8 series o 10 series, entonces eso ya no es tan conveniente a largo plazo. A largo plazo pues te vas a dar cuenta que hubiera sido mejor que al año, que ya después de que progresaste lo máximo que pudiste progresar con ese volumen, ya añadiste 7 nada más, u 8. Entonces sí es bueno monitorear. Mucho tema de paciencia, ¿no? O sea, no creer que en 2 o 3 semanas vas a levantar bien cabrón, o sea, Bueno, sí, de paciencia, y en este caso una persona principiante va a ganar mucha fuerza el primer mes y el segundo mes y el tercer mes, o sea, van a pasar de cargar la barra para un press de pecho a cargar 10 kilos a lo mejor en un mes, y personas que ya llevan mucho tiempo entrenando les cuesta salir de los 40 kilos por lado más de un mes o más de 2 meses, aumentarle un kilito más. Cada vez se va haciendo más complejo superar el estímulo, pero en un principiante eso puede ser un factor que le provoque lesiones, el hecho de que, puedo con más, sí, pero llévatela un poquito más tranquilo, porque tal vez estés haciendo un volumen de entrenamiento que ni lo necesites y vas a progresar igual, pero estás haciendo un volumen de entrenamiento tan grande que te estás sobreentrenando y que te puedes lesionar. claro. Eso puede pasar. Y lo que nos comentabas, ¿no? La curva que llega a un punto donde no es necesario ni te sirve. Oye, Gus, y entonces ya después de esto, ¿qué viene? ¿La descarga o qué? Y ya después de estos bloques, este es un ejemplo que yo utilizo, pero también pueden ser de que 2 semanas de intensificación de carga y una descarguita. Otras 2 semanas de intensificación de carga y una descarguita. ¿Qué es una descarga? Es disminuir el volumen de entrenamiento. Pueden mantener la misma intensidad, pero a lo mejor en lugar de 6 series hacen 4, hacen 2, no sé. Esa es una descarga, y el objetivo de una descarga es que te recuperes para que puedas empezar el nuevo bloque o el nuevo microciclo de entrenamiento con una mejor condición, o sea, ya recuperado de todo lo que te fatigó de tu antigua periodización o de tu antiguo bloque. Oye, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, esto depende solo de los objetivos de la persona. Claro. Oye, y todo esto también hay que dejarlo bien claro que también va agarrado de una buena alimentación, ¿no? O sea, no una buena alimentación, si no me refiero, bueno, debe de ser buena en sí, pero una alimentación de acorde a la persona e igual a sus objetivos, ¿verdad? Sí. Un principiante va a tener muchas ganancias en un gimnasio, inclusive si no cuida su alimentación en los primeros meses. Ya después, te digo, se va viendo más complejo el hecho de seguir progresando, y si necesitas empezar a cuidar otras cosas como tus descansos, empezar a monitorear tu alimentación, tu ingesta de proteína, tu ingesta de carbohidratos, no sé, todo esto, la suplementación. Entonces, pero un principiante en sí no necesita de mucho para que progrese. Eso lo dejamos para el siguiente podcast, para hablar también sobre los temas de la alimentación, que también debería de cubrir a lo mejor la persona que va iniciando y cómo poder ir iniciando, ¿no? O sea, para no hacer cambios de chingazo o para acoplarlo a las actividades que ya estés haciendo, no sé, para tocar diferentes temas en el siguiente podcast. Claro. Oye, Gus, y entonces, ¿cómo vamos entonces con la rutina? ¿Ya sería todo lo que se periodiza? Sí, ya sería, bueno, ya estarías abarcando ahí el entrenamiento con resistencias o el entrenamiento de fuerza. Pero si es otro cliente que quiere también, o que tú le buscas desarrollar varias capacidades, que su flexibilidad, que su condición cardiorrespiratoria,
pues tienes que también monitorear de la misma manera el entrenamiento cardiovascular. Ahí van a haber periodos en donde va a ser la intensidad mayor o el volumen de este entrenamiento mayor, y pues el de flexibilidad igual. A veces se cree que no se tiene que progresar ahí, pero cualquier estímulo debe de tener una sobrecarga progresiva para que siga siendo efectivo. Claro, luego se ve mucho en los deportes estos olímpicos, que por cierto están las Olimpiadas, ¿verdad? En los deportes estos olímpicos he visto mucho a las personas que levantan bien pesados, halterofilos, y hacen estiramientos bien tensos y sesiones muy largas. A mí me gusta mucho todos ellos cómo entrenan, porque sí he visto varios de sus entrenamientos completos, y un estiramiento de ellos es un entrenamiento funcional totalmente, pero es un estiramiento funcional, o sea, es un estiramiento distinto o un calentamiento distinto al que van a hacer el día de sentadilla o al que van a hacer el día de snatch, cosas así, ¿no? Tienen una metodología del entrenamiento muy, muy padre. Igual... Y se está viendo en sus resultados, perdón, van ganando, o sea, tienen mucho medallero, están rompiendo récords, entonces por ahí están haciendo muy bien las cosas. Y bien periodizados, ¿no? Bien, sí. O sea, hasta como dices, los entrenamientos no solo de fuerza, no solo de la actividad que hagan, o sea, los cardios o las rutinas de entrenamientos. Inclusive yo creo que su periodización nutricional está bastante bien, porque toda su temporada se ven magros, o sea, nunca se ven, ya no es el típico halterista o el halterofilista gordo, ahorita ya están compactos, entonces pues eso habla de una periodización nutricional pues también buena, porque les está dando resultados. Muy fuertes los güeyes. En especial los que están como muy caracterizados en esas disciplinas son chinos o japoneses, ¿no? Sí, he visto mucho. Oye, Gus, entonces casi terminamos el podcast. ¿Algo que te falte agregar, que quieras agregar para pues, el tema de hoy? Que empiecen, bueno, las bases o los puntos a destacar es que primero lo que tienen que hacer es identificarse, si soy un principiante, un intermedio, un avanzado. Les dimos consejos para principiantes. Una vez que ya se decidieron por entrenar, ¿cuántos días tienen disponible? Sean 3 días, sean 2 días, 6 días, 5 días, ahí va a ser lo primero que van a ver, ¿no? ¿Qué objetivo tienen? Y en base a ese objetivo van a diseñar cuántas series van a seleccionar. Si son principiantes, de 6 a 8 series, hasta 10 series puede ser, y cómo las van a ir distribuyendo a lo largo de ese tiempo. Muchas veces puede ser, cuando sean principiantes, que su primer bloque sea de acondicionamiento general, en el que todos los ejercicios se hacen en un rango de 15 a 20 repeticiones, y va a tener muchos beneficios ese principiante, sobre todo en cuanto a gestos motores. Se van a aprender más rápido el movimiento. Claro. Ya que lo decidieron, tienen distribuir en el número de días que tienen para entrenar, cómo los van a acomodar, qué día van a entrenar superior, qué día van a entrenar inferior o qué día van a entrenar jalones. Lo decidieron cuántas series, van a decidir con cuánto peso o qué carga van a utilizar. Después de eso, a qué intensidad, y les aseguro que van a obtener mucho más beneficios acomodarlo estratégicamente a que si todos los días van a jalar al fallo. O sea, no, de verdad no lo hagan, y menos si son principiantes, son muy propensos a lesiones, vayan progresando de menos a más. Claro. Luego a veces considero que a veces para una persona que es nueva, como decías hace rato, es muy abrumante ver nombres que a veces no dominas y ver un chingo de números en la rutina. Luego a veces se ve un poco complicado, pero créanme que es más fácil de lo que se imaginan. Siento que a veces es cosa nada más de comenzar a apuntar tus números y comenzar a periodizar los primeros ejercicios, y con el paso de las semanas la vas a ir progresando. Otra manera de poderlo hacer y al mismo tiempo aprender mucho, pienso que es acercándose a alguien que sabe, güey. Sí. Y te va a ahorrar mucho tiempo, y vas a aprender a la par, vas a aprender con las cosas que te va enseñando. Pero bueno, o sea, hay que buscar a la persona que domine el tema y que no solo te quiera poner una chinga porque eres nuevo, güey. Que me ha pasado un buen en los gimnasios, güey, que llega el nuevo y le pusieron una putiza, güey, le ponen la del Arnold, güey. Puede terminar en un desenlace fatal eso, o sea, a veces se ve muy así a la ligera, y la rhabdomiólisis ya la hemos hablado muchas veces, le puede dar a un sujeto que fue por primera vez al gym y se le cargaron ahí. Entonces, pues sí hay que tener más conciencia quien esté trabajando con estas personas dentro de un gimnasio o dando rutinas o lo que sea, ¿no? Claro. Y pues ya saben, banda, también si alguien está interesado en algo de ayuda extra para poder periodizar su rutina o su alimentación, le pueden mandar mensajito a Agustín
o nos pueden mandar mensaje también a las páginas de Hardcore City. Pues como te digo, es algo que te favorecería en vez de perjudicarte. Aprendes. Yo siempre le digo a los socios que es bien importante ir con un Nutri o acercarse a un buen entrenador, porque te va a cortar el tiempo de lo que vas a estar trabajando, porque puedes estar en el gimnasio un par de años y no pegarte a nadie y no ver resultados. No, sí. Y si llevas una buena... Puedes hacerlo mejor pegándote con alguien. Ajá. Y al mismo tiempo que aprendas, que pongas un poquito de atención, te platican sobre, no sé, la intensificación, cómo seleccionar los pesos, haz una investigación extra, infórmate un poquito del tema y en menos de un año estoy segurísimo que vas a poder periodizar tu rutina tú solo y decidir tus etapas de descanso y tus etapas de intensificación, qué ejercicios. Sí, por eso es importante pegarse a alguien. Agus, ¿quieres dejarnos tus redes sociales? Sí, me pueden encontrar en mi Facebook personal como Agustín de la Rosa, mi página en Facebook de la Rosa Fitness and Health, en Instagram de la Rosa Muscle Lab y también estamos en YouTube. Hay que seguir a Agus, sube muy buenos tips de nutrición, de hábitos, de entrenamiento y tiene muy buen contenido en Instagram, en Facebook para que vayan a seguirlo. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben que estamos como Hardcore City Gym, estamos en YouTube, Facebook e Instagram. Y también me puedes seguir en mis redes personales como Aarón Viramontes Hard Coach. Estoy así en YouTube, en Instagram, Facebook y también en TikTok. Estamos subiendo contenido constantemente de entrenamiento, nutrición. Por ahí nos pueden seguir y checar todas nuestras rutinas. Muchas gracias por haber estado aquí, Agus. Nos vemos en el podcast siguiente y que estén todos muy bien allá en casa. Saludos. Bye, bye.